aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los hermanos y hermanas que me escuchan, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Hoy estaremos estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 45 al 57. Si te gusta este segmento, suscríbete y compártelo con otros. Es completamente gratis. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de Jesús, que vive en la unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo la participación de la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, ni caen en la cuenta de que les conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación. Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Desde ese día decidieron darle muerte. Por eso Jesús no andaba ya en público entre los judíos, sino que se retiró de allí a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí residía con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos del país habían subido a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros, estando en el templo: ¿qué les parece? ¿Que no vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que, si alguno sabía dónde estaba, lo notificara para detenerlo. El versículo dice: muchos de los judíos que habían ido, y algunos de ellos fueron donde los fariseos. Hermanos,
Muchos de los judíos allí presentes creen en el Señor Jesús. En este versículo vemos la reacción inmediata después de que el Señor Jesús resucitara a Lázaro. Los judíos que habían venido a consolar a María y a Marta creyeron en Él. Es una fe inicial, motivada por el milagro visible. La gente se acerca al Señor Jesús porque ha visto un hecho extraordinario. No necesariamente por una comprensión profunda de quién es Él. La resurrección de Lázaro anticipa la victoria final del Señor Jesús sobre la muerte y muestra el primer eco de fe que surge del poder del Señor Jesús, pero también prepara el terreno para la creciente oposición que culminará en la cruz. Hermanos, los milagros del Señor Jesús habían llevado a la fe a muchos y había provocado inquietudes en el pueblo, como en Juan capítulo 6, donde se lee: al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había más que una barca y que Jesús no había montado en la barca con los discípulos, sino que los discípulos habían marchado solos. Pero llegaron barcas de Tiberíades cerca del lugar donde habían comido pan. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús le respondió: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Y en Juan capítulo 7 se lee: y muchos entre la gente creyeron en él y decían: cuando venga el Cristo, ¿hará más signos que los que ha hecho éste? Hermanos, otros, en cambio, lo denuncian, porque el mismo signo que hace llegar a la luz a quien es ciego, también enceguece a quien cree que ve. Pero no todos los judíos creen. Algunos siguen escépticos y van a los fariseos, lo que muestra que la señal no garantiza aceptación universal. Tras el milagro, no todos responden con fe. Algunos buscan validar lo ocurrido ante la autoridad religiosa. Ir a los fariseos puede ser una fórmula de cubrirse o intentar entender si el Señor Jesús realmente desafía el orden establecido. Este paso marca el inicio de la conspiración que lo llevará a la crucifixión, mostrando que la señal no garantiza aceptación universal. Hermanos, los signos del Señor Jesús suscitan reacciones opuestas, como en Juan capítulo 9, donde se lee: algunos fariseos decían: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros decían: pero ¿cómo puede un pecador realizar semejantes signos? Y había disensión entre ellos. O como en Juan capítulo 10, donde dice:
se produjo otra vez una disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: tiene un demonio y está loco. ¿Por qué lo escuchan? Pero otros decían: esas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Hermanos, la resurrección de Lázaro, lleva hasta el frenesí la resistencia a la luz. Por eso, en Juan capítulo 9, el Señor Jesús dijo: para un juicio he venido a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, se vuelvan ciegos. Seguimos en este versículo. Dice: ¿qué hacemos? Vendrán los romanos y arrasarán nuestra nación. En una ocasión, hermano que me escuchas, quisieron hacerlo rey en Juan capítulo 6. Poco después, lo aclamarán como el Mesías en Juan capítulo 12. Estas explosiones de entusiasmo podrían herir la susceptibilidad de los romanos y los inducirán a acabar con el templo de Jerusalén, centro de la adoración al Dios verdadero, y con la nación judía, que es el pueblo elegido. Los jefes de los sacerdotes y los fariseos reúnen al Sanedrín, que es consejo formal, para estudiar el caso y buscar una solución al problema. El Sanedrín está formado en realidad, hermano que me escuchas, por sacerdotes, ancianos y escribas. El apóstol San Juan solo habla de sacerdotes y fariseos. Al hacer esto, San Juan simplifica, omite a los ancianos y, designando a los fariseos, alude a los escribas, pues la mayor parte de los escribas eran fariseos. El hacer del Señor Jesús, que da vida a los muertos, se contrapone al hacer de aquellos que dan muerte a los vivos. Hermanos, el signo de Lázaro, que revela la gloria de Dios de la vida, será también causa de la glorificación del Hijo de Dios, bien pronto elevado en el patíbulo. Esta decisión de los dirigentes religiosos obedece al miedo a los romanos, que destruirían el templo y el pueblo, puesto que si Jesús es el Mesías, los romanos actuarán con una máxima severidad para cortar de raíz todo conato de libertad. Pero los jefes no caen en la cuenta de la contradicción en que se encuentran, ya que los romanos procederán con ellos exactamente de la misma forma que ellos proceden contra el Mesías. ¿No entienden, hermano que me escuchas? Desde luego que el Señor Jesús ha venido no a liberarlos de los romanos, sino a liberarlos tanto a ellos como a los romanos del juego mortal que todos jugamos. El Señor Yahvé, que en una noche hizo salir a Israel de Egipto, no logrará en 40 años hacer salir el Egipto del corazón de Israel. Y si su historia es modelo y anticipo de lo que ocurre a nosotros, según lo anuncia el apóstol
Pablo en 1 Corintios capítulo 10. Cabe perfectamente pensar que en 2000 años no ha logrado todavía liberar nuestro corazón. Seguimos leyendo el versículo. Dice, Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Hermanos, Caifás, yerno de Anás, fue sumo sacerdote del año 18 al año 36 después de Cristo. La frase sumo sacerdote aquel año no indica que cada año cambiara el sumo sacerdote, sino que Caifás ocupaba ese puesto el año de la muerte del Señor Jesús. Caifás es el jefe del Sanedrín, que detenta el poder. De todos modos, subordinado a los romanos. Sin embargo, tanto el emperador romano como el Sanedrín son súbditos de la muerte, la que, a su vez, al final, será sometida al Señor de la vida. Seguimos en el versículo. Dice, conviene que un solo hombre muera por el pueblo. Eso no lo dijo por su cuenta. Hermanos, Caifás enuncia el significado de la muerte del Señor Jesús. Él es el hombre, el único, que muere por todos, para que nadie perezca. Las palabras de Caifás se cumplieron, pero no en el sentido en que las dijo, que un solo hombre iba a morir para salvar a todos, como ya lo insinuaba el Antiguo Testamento en Isaías capítulo 53. En su condición de jefe de los sacerdotes, la declaración de Caifás, a pesar suyo, una profecía que el apóstol Juan observa e interpreta. Es la profecía, hermano que me escuchas, que desde Abel hasta el último justo desvela la verdad de la historia. El justo es el que siempre termina pagando el precio de la injusticia. Es quien carga con la maldad de los demás, para que todos a la postre puedan salvarse. Seguimos en el versículo. Dice, no solo por la nación, sino para reunir en la unidad, y desde aquel día decidieron matarlo. Hermanos, podemos preguntarnos, ¿de dónde sacó el apóstol Juan estas informaciones? Tal vez las recibió de Nicodemo o de José de Arimatea, que se nombran en Juan capítulo 19, y que parece se habían quedado relacionados con la primera comunidad de creyentes. En Juan capítulo 18 se nos dice que San Juan era conocido en la casa del sumo sacerdote. Según el designio de Dios, hermano que me escuchas, la muerte del Señor Jesús no es salvación solo del pueblo hebreo, sino acontecimiento que congrega en la unidad a todos sus hijos dispersos por el mundo. Aquí reside la real importancia del anuncio del Evangelio, cuyo objetivo es conseguir que todos conozcan la verdad, que los hace libres. La Iglesia reúne creyentes de todas las razas y culturas y la llamamos católica, o sea, universal. Esto no es más que un comienzo que figura de lo que se logrará al final de los tiempos,
cuando toda la humanidad, hermano que me escuchas, se reúna en Cristo. El apóstol Juan se refiere a lo que el Señor Jesús había dicho acerca de los efectos salvíficos de su muerte en Juan capítulo 10. En el siglo IV, San Juan Crisóstomo, gran santo de la Iglesia Católica, explicaba la catolicidad de la Iglesia con estas palabras. ¿Qué quiere decir para reunir los que estaban cerca y los que estaban dispersos? Que los hizo un solo cuerpo. Quien reside en Roma sabe que los creyentes de la India son miembros suyos. La intervención de Caifás, hermano que me escuchas, tenía un sentido político. El Señor Jesús podía causar conflictos con los romanos. ¿Por qué no deshacerse de él y así salvar a toda la nación? Y determinaron matarlo. Justamente el día en que el Señor Jesús da la vida. Es el día en que se decide su muerte. La muerte del Señor Jesús beneficiaría a todos los gentiles, criaturas de Dios, dispersos por el mundo. Todos ellos constituyen el gran rebaño del Señor Jesús que habla Juan capítulo 10. Estos textos de salvación universal y comunitaria fundamentan una eclesiología juanina. Hermanos, el Señor Jesús murió y el antiguo templo de Jerusalén permaneció en pie por un tiempo. Mas en la realidad profunda, el cuerpo del Señor Jesús, muerto y resucitado, quedaba constituido como el nuevo templo en la Eucaristía, donde se adora al Padre y donde se dan cita todos los hijos de Dios a través de todos los siglos, como lo anuncia el mismo Señor Jesús en Juan capítulo 6. Vamos a terminar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que es esta la mayor alegría, son estas vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás.